Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Lo Personal es Político. Como saben, este es un espacio de conversación política con diferentes actores de la región que están marcando cosas diferentes, cosas que nos interesa que además ustedes, todas y todos ustedes, pues la puedan conocer. Y cómo no hacerlo en el marco además de una actividad que congrega a muchos intelectuales, artistas, literatos, aquellos que están debatiendo la política en la disputa del sentido común, poniendo el tema, a pesar de todo, de la lucha de las esperanzas, en un mundo donde además la barbarie parece que estuviera ganando en humanidad. Un genocidio televisado, una guerra judicial impecable dentro de nuestra región, el Ecuador enfrentando un proceso de ruptura diplomática con México y la entrega o el secuestro de un asilado político mexicano como es Jorge Glass. Frente a todo esto, estar desde un espacio territorial que parece una maqueta utópica, producto justamente de ese mundo del que soñamos, que cada vez más la gente pueda vivir mejor y tenga mayor acceso a derechos, es lo que podemos vivir en Recoleta. Pero yo no se los voy a contar porque, bueno, me apasionaría mucho hacerlo directamente, pero me apasiona más que puedan ustedes escuchar de la propia voz del hacedor de una Recoleta de justicia social, de una Recoleta digna. Estamos entonces hablando de la Comuna Recoleta en Santiago de Chile, en nuestro paso por la segunda Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales. Así que les presento a ustedes a quien nos está acompañando el día de hoy, Daniel Jadue, el alcalde comunista de Recoleta. Él es arquitecto, sociólogo y político chileno de origen palestino, es militante del Partido Comunista de Chile y desde el 2012 se desempeña como alcalde de esta comuna. Así que gracias Daniel, primero por invitarnos, por invitarme, por permitirme además compartir estas reflexiones y estos debates políticos y por seguir conociendo tu modelo de gestión. ¿Cómo vamos? Muy bien, Gabriela, muchas gracias por esta invitación. Gracias además por haber aceptado la invitación para participar de la segunda versión de la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales en un país en donde las ciencias sociales fueron erradicadas de la cotidianidad, no solo política, sino que además social de nuestro país con el golpe de Estado en 1973. Así que feliz de compartir contigo esta conversación. Bueno, esto es eso, conocernos un poco y que te conozcan, pues también ratificar un liderazgo importante que tiene Daniel en Chile y que también ha ganado pues esa representatividad dentro de la izquierda regional y también ampliar un poco el conocimiento de quién es Daniel. Siempre pregunto esto y lo hice con Rafael, con Miguel Díaz-Canel, todo lo hago contigo porque a veces la gente nos ve desde afuera con esa frialdad con la que nos mete la política, ¿no? Esos hombres y mujeres que casi se vuelven insensibles porque tienen que ser fuertes ante la aplicación de la política pública, pero como decía Ernesto Guevara, también absolutamente tiernos en la comprensión de nuestros pueblos. Así que, ¿quién es Daniel? Cuéntanos tú quién es Daniel y ¿cómo entras a la política? ¿Cuándo decides que tu línea es la línea comunista? ¿Y cuál fue esa primera experiencia que te impulsó justamente a la participación política? Bueno, yo nací el 28 de junio de 1967, que es un día muy particular en la historia del pueblo palestino. Es el día inmediatamente posterior a la Guerra de los 6 días, mal llamada Guerra de los 6 días, en 1967, en que Israel decide anexar y transformar de manera unilateral e ilegal a Jerusalén en capital única e indivisible de este Estado que hoy día está protagonizando un genocidio, como tú lo dijiste, televisado en vivo y en directo a todo el mundo y con una complicidad de Occidente que aterroriza, ¿no? Todos sabemos que Occidente ha tenido en su ADN el genocidio, pero verlo ahí en ejecución, en un tiempo en donde la tecnificación del genocidio y el salto cualitativo de las metodologías de comunicación, ¿no? Hace que esto sea transmitido y que lo más grave y lo más delicado, que las mismas víctimas graben su propia muerte para que ésta sea conocida por el mundo. Entonces, nací ese día y por lo tanto mi familia siempre estuvo presente, no solo el significado de ese día, sino que lo que significaba ser palestino, estar permanentemente escuchando torturas, encarcelamiento de tus primos, eh, arrebato de las casas y de los bienes, tanto muebles como inmuebles de tus familiares, persecución política. Y se me fue configurando un universo en donde me tocaba estar del lado de las víctimas y fui creciendo con eso, ¿no? Y eso ya es una carga fuerte. Pero esto se hizo mucho más complejo cuando yo tenía 6 años viviendo en Chile, nací en Chile, viví en Chile,
Y en 1973 se da el golpe de Estado en Chile contra el presidente Salvador Allende, ¿no? Un golpe de Estado en donde el presidente es asesinado con la connivencia, con la organización de sectores de centro y de derecha en Chile, pero con Estados Unidos como el gran paraguas que habilitaba todos estos procesos de cambios violentos y de imposiciones de dictaduras militares por parte del imperio. Entonces empecé a escuchar lo mismo que escuchaba de Palestina, pero ahora en mi país. Y comencé a descubrir algunas regularidades. Los nombres que sonaban como atrás de los ejecutores directos de las políticas represivas y de toda esta barbarie eran los mismos, Estados Unidos, ¿no? La CIA, ¿ya? El Departamento de Estado norteamericano. Los ejecutores directos, los mismos de siempre, los que se creen supremacistas, los que se creen dueños del mundo, la derecha económica, el capital transnacional. Finalmente uno va creciendo en un nacimiento que uno no escoge, porque uno nace en un tiempo, en un lugar que nos coge, en una familia que nos coge, uno nace en una sociedad que nos coge y te empiezan a meter ideas en la cabeza y tú también empezás a confrontar esa idea con la propia realidad que tú vives y te vas dando cuenta que esas ideas no son ciertas y que por lo tanto son ideología, son falsa conciencia. Y mi reacción lógica fue ir ubicándome en la historia del mundo del lado contrario al imperio, ¿no? Me fui convirtiendo, en la medida que fui creciendo, en un hombre de izquierda, en un joven de izquierda. Empecé a militar a los 11 años, primero en el Frente Popular para la Liberación de Palestina, único partido marxista-leninista de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. En ese entonces el secretario general del partido era el doctor George Habash, más conocido como el sabio, el Hakim en árabe. Y fue el inicio de una formación que me transformó finalmente en lo que soy. Milité muy activamente y fui asumiendo responsabilidades políticas hasta el 13 de septiembre del 93 en ese partido y en esa causa que llevo en mi corazón hasta el día de hoy en mis acciones cotidianas. Pero el 13 de septiembre del 93, cuando se firma el acuerdo de Oslo, con el cual nunca estuve de acuerdo y desde el primer día, y hay escritos ahí concretos, ¿no? Lo consideré siempre como una trampa. Renuncié a mi militancia en el Frente Popular, renuncié también al trabajo directo con las organizaciones palestinas, seguí trabajando por la causa, pero al día siguiente me fui a militar al Partido Comunista Chileno, que es mi casa y es el partido en donde me formé y donde cumplo este año 31 años de militancia el 14 de septiembre. Bueno, Daniel tiene un libro que se llama Palestina, Crónicas de un asedio. Cuando puedan y lo vean, por favor, ténganlo, léanlo. Hay una imagen que yo te dije que cuando acabé de leer el libro, que hay una imagen que se me quedó muy fuerte, que es justamente cuando construyen el tema del muro y dejan a una casa encerrada en el muro. Y yo decía, pues justamente cómo eso, la naturalización de eso, que llega a ser hasta un hecho folclórico visto desde afuera, cómo irradia justamente esto en concepciones mucho más profundas de una desigualdad estructural en todo sentido. Lo que tú decías es un tema profundamente ideológico, disfrazado muchas veces en esta lógica de disputa del sentido común y que nos lleva a naturalizar esas desigualdades. Desigualdades que son además muchas veces provocadas con mucha violencia, o más bien, la violencia expresada a través de las desigualdades. Y en ese sentido, cómo esa imagen refleja lo que pasa en muchas partes del mundo, lo que pasa frente a los muros, los bloqueos, la sinrazón de no comprender o negarnos a debatir sobre la propia migración y la movilidad como un derecho humano, sobre el tema de dónde está la verdad realmente, a quién le corresponde la defensa de esa verdad. Rafael hace mucho énfasis ahora sobre el tema de la defensa de la verdad. Y pues llegamos entonces a este punto donde esa imagen de la casa amurallada pues parecería un tema sin salida. Tú planteas justamente desde el tema de la construcción de la lógica comunista diferentes salidas. Y yo pues me gusta mucho justo el modelo de Recoleta por esas salidas viables, prácticas, pragmáticas de la política. Y vos eres un arquitecto, eres sociólogo, eres un planificador. Nos decías con mucho orgullo, es que la municipalidad es la única que tiene un montón de ISOs y un montón de marcos regulatorios. ¿Cómo mandar ese mensaje a gente que se está formando profesionalmente? Que no es solo tener un cartón, no es solo el desarrollo, que es el engaño de la universidad también, de la educación formal, que te dicen que tienes que ser excelente técnico, sino cómo cambiar y en la práctica, cómo fue para ti la utilización de las herramientas técnicas de las carreras profesionales a la política, porque a veces parecen temas totalmente disociados.
cómo hacer que la política tenga la responsabilidad de ser buenos seres humanos, profesionales, que ponen al servicio a su pueblo. En todo el mundo hay un proceso tanto de escolarización como de transformación de la matriz educacional en el mundo, ¿no? Y todos los modelos educan para su modelo y no para la alternativa. Por lo tanto, no son todas las escuelas y los liceos de todo el mundo, sino que además en las universidades de todo el mundo. Las carreras técnico-profesionales, la educación, ha ido siendo despojada de toda consideración ética y moral. Se han ido reduciendo los contenidos éticos, morales, filosóficos, se han ido reduciendo a espacios ínfimos los contenidos del pensamiento crítico y de la comprensión más profunda de la sociedad. Y nos hemos ido comprando el cuento de la educación como negocio, que es la negación del ocio. Hace 2000 años los griegos hubieran dicho estos están locos, ¿no? Los griegos pensaban que el ocio era la madre de todas las ciencias, las disciplinas y las artes. Y nosotros hemos ido avanzando hacia la educación sin ocio. Nos hemos comprado el cuento de la educación por proyecto, nos hemos comprado el cuento del aprender haciendo, que concibe la educación solo como una preparación para transformar seres humanos que nacen libres e iguales en engranajes productivos no libres y desiguales, ¿no? Y eso es lamentable porque finalmente, como tú muy bien lo dijiste, le quita a los más privilegiados de la sociedad, a los que debieran ser los más preclaros de la sociedad, a los que debieran tener la mayor conciencia, ¿no?, la posibilidad de aportar en transformaciones más profundas. Recoleta para nosotros es algo completamente distinto. Entonces tiene un contenido filosófico que no está en las escuelas, sino que está en la militancia, ¿no? Y que esa militancia es la que permite tomar estas capacidades técnicas instaladas por las universidades en seres humanos desprovistos de la conciencia social y transformarlas en políticas públicas, primero, que tienen que ser universales para nosotros. ¿Y por qué decimos? Los estados nacionales llevan 350 años sobre la faz de la Tierra, el ser humano 600.000 años sobre la faz de la Tierra. Pareciera ser entonces que no es el Estado Nacional lo que nos puede diferenciar, no es el Estado Nacional, no debiera ser lo que nos diferencia y nos hace distintos, ¿no? De hecho, a nosotros nos han premiado un par de veces por nuestras políticas migrantes, y cuando nos preguntan cuáles son sus políticas migrantes, nosotros decimos no tenemos políticas migrantes. Nosotros somos ciudad santuario y por lo tanto en todos los servicios que ofrecemos como Estado, en el nivel del gobierno local, no le preguntamos a nadie por su estatus migratorio, ni por su nacionalidad, ni por su color de piel, ni por su religión, ni por sus creencias políticas, y le ofrecemos los servicios porque no trabajamos con nacionalidades, trabajamos con seres humanos, y los seres humanos son iguales en todo el planeta. Y por lo tanto tienen los mismos derechos y debieran tener los mismos derechos en cualquier parte del mundo, independiente, ¿no?, de su origen y de su procedencia. Esto se enmarca en una promesa incumplida del paradigma de la razón, cuando Kant nos llama a asumir el desafío de guiarnos por nuestra propia razón. Él lo hace pensando en dos conceptos fundamentales que él instala y que hemos olvidado en la discusión política, que es la utopía de la paz perpetua. Y él dice, la paz perpetua solo es capaz, solo es posible, en la fraternidad universal. Es decir, si todos los seres humanos no tienen los mismos derechos en todos los territorios, independientes de quiénes son, de su procedencia, vamos a tener un mundo en conflicto permanente. Nosotros llegamos al extremo de que los mismos que destruyen e intervienen en los países, provocando grandes movimientos migratorios, después son los que cierran sus fronteras para cuidarse de los migrantes. O sea, es el mundo al revés, ¿no? Y por lo tanto, aquí se construye desde una lógica que está basada en el materialismo dialéctico de Marx, pero también está basada en la unidad material planteada por la filosofía trascendental antiquísima, ¿no? Por el Bhagavad Gita, por el Kybalión, por los versos de oro de Pitágoras, ¿no?, que es la unidad material del mundo, entender todo lo existente en el planeta como un solo cuerpo, ¿no? Y eso te cambia la visión, te cambia la sensibilidad, porque cuando tú tratas con tu propio cuerpo, no con un otro, ni siquiera con la otra edad, mira, es mucho más avanzado. Cuando tú tratas a todo lo que está fuera de ti como si fuera parte de tu propio cuerpo, cambia la forma de entender el mundo y comienzan a desaparecer y a mitigarse las diferencias, no las diferencias culturales, no las diferencias, sino que las fronteras
culturales y nacionales. Nosotros creemos, nos guiamos por el paradigma del alquimista, que es superior al paradigma de la ilustración, es superior al paradigma del respeto, es superior al paradigma de la tolerancia. Es el paradigma que te enseña a reconocer en todo lo existente lo bello y lo bueno y por lo tanto valorar la diferencia como fuente de riqueza. Y estamos hablando de eso desde Chile. Es que suena muchas veces contradictorio porque, bueno, Chile fue la venta del modelo perfecto capitalista, ¿no? Donde la educación que tú mencionabas es una educación totalmente secuestrada en el mercado, donde todo está secuestrado en el mercado. Y hablar de estos conceptos transformadores, además sumamente humanistas, lo que hablamos mucho nosotros dentro de nuestros espacios de comunicación, el tema de la necesidad de volver a conceptos humanistas, hacerlo desde este Chile, pues es importante porque además estamos hablando con una persona que no solamente es un candidato presidenciable, un potencial presidente para un Chile diferente, y eso también trae pues ciertos grados de sensibilidades. Y antes de terminar este bloque, yo solamente quiero hacer 2 señalamientos y escuchar una historia muy breve, porque primero, en todo lo que él decía de esa militancia, pues pasaste también por por el ballet, no sé cómo bueno, tienen que buscarlo en YouTube, me parece que algo queda de esa adolescencia y juventud de este Daniel, que también hacía del arte una práctica política potente, como siempre lo ha sido. Yo siempre digo que la herramienta del arte nos permite mantener una sensibilidad necesaria para la comprensión de los conflictos de la humanidad y esos conflictos tramitados en la política, ¿no? Así que, bueno, hay también esa transición por esta parte artística de un Jadwe, pero algo que me llamó mucho la atención y que me llama la atención y quiero que nos comentes, es cómo este Daniel Jadwe estuvo a punto de ser sacerdote. Eso lo explica la historia. Yo vengo de una familia palestina que viene de la conurbación de Belén Bet Yala Bet Sahur, que es la conurbación de Jerusalén, ¿no? Es la ciudad en donde nace Cristo. Y por lo tanto vengo de una familia profundamente católica, o sea, profundamente cristiana, de origen ortodoxo primero. Cuando llegan a Chile se transforma al catolicismo porque aquí no había iglesia ortodoxa en ese tiempo. Y en ese marco de acción, cuando cualquier persona que nace y tiene las inquietudes que a mí me inocularon, las realidades que yo vivía, y quiere integrarse a la posibilidad de transformar el mundo, lo primero que tú tienes a la mano son las pastorales. Todos los que venimos de la cultura, la matriz judeo-cristiana, nos incorporamos al mundo de la política a través de las pastorales. Y uno empieza a buscar respuestas en las pastorales. Y cuando las pastorales dejan de darte respuestas o comienzan a darte respuestas que tú no aceptas, finalmente vas mutando y te vas de una u otra manera desafectando de determinados dogmas y buscando formas de pensar que te den mejores respuestas y respuestas más eficientes y eficaces también. Para que vean esa historia. Bueno, vamos a un corte, regresamos a hablar justamente sobre el tema de modelos de gestión política pública, así que acompáñennos, no se vayan. Queridas amigas, amigos, compañeras y compañeros, anoche en un acto arbitrario e inconstitucional, la Fiscalía me impidió viajar a Caracas, Venezuela, para ser parte del encuentro hacia la agenda alternativa social mundial, junto a diversas organizaciones e intelectuales y fuerzas populares de distintos países de América Latina. El vuelo, que estaba programado para las 12:37 horas, se vio interrumpido luego de que la fiscal Joana Herrera se comunicara con mi abogado para amenazarlo, de que si yo abordaba el avión sería detenido de inmediato. Estamos claramente ante una acción arbitraria, un abuso de poder que da cuenta de que aquí no hay debido proceso, pues se ha establecido una medida cautelar de facto que es no solo ilegal, sino que una violación flagrante de mis garantías constitucionales. Fue una situación muy extraña, pues llegué al aeropuerto, pasé todos los controles, me timbraron el pasaporte y luego de todo el proceso realizado sin ningún problema, se me acerca un policía de la PDI y me indica que hay situaciones que resolver antes de mi viaje. Allí me entero que desde la Fiscalía, hablando con mi abogado, no querían que viajara, lo que me parecía de una alta gravedad, pues estamos ante una persecución sin parangón. No tengo ninguna medida cautelar vigente o siquiera solicitada por la Fiscalía. Esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional.
Voy a ejercer todas las medidas judiciales y administrativas, pues además se está limitando mi rol como alcalde en ejercicio. Les mando un abrazo a todas y todos. Les pido que estén tranquilos y sepan que seguiremos batallando contra las injusticias, contra los abusos de poder que tanto daño le hacen a nuestra patria. Seguimos en este espacio, en esta conversación, dentro de lo personal es político. Eso también, bueno, podemos debatirlo. Una de las cosas cuando yo le digo a Correa, le digo, oye, quiero que seas el primer participante de este espacio, lo personal o político. No, a mí no me gusta ese nombre, dice, porque no, claro, huir tal vez de esa personificación de que todo es político y de que nuestras vidas aparecen dentro de esa política de la frialdad, y yo más bien le contradecía, le decía, no, lo que pasa es que todo lo que pasa por nuestras vidas es político. Y lo que tú decías al inicio de hacer una política diferente, profundamente arraigado, un pensamiento filosófico, del humanismo, se puede trasladar a la política pública. La primera década del siglo XXI, que arrancó con cambios de paradigmas a la crisis multidimensional que nos dejó el siglo XX, provocó justamente que muchos de nuestros gobiernos empiecen a implementar políticas antisistema, empezando por Venezuela, Bolivia y Ecuador, procesos constituyentes que pusieron al ser humano por sobre el capital, y eso cambia mucho de la aplicación de política pública, y poner el tema de la universalidad y la gratuidad de los derechos para la gente, especialmente el tema de educación y salud. Cuando nosotros hablábamos de esto, pues siempre nos encontramos con esta barrera de sistemas muy arraigados a la estructura capitalista. Decíamos hace un momento, Chile era el ejemplo, y fue ese ejemplo muy bien vendido del modelo exitoso del sistema capitalista, hasta que obviamente llegan las desigualdades estructurales que terminan botando esos supuestos modelos exitosos. Pero desde aquí se empieza justamente a practicar ese tipo de política pública para la gente. Daniel decía hace un momento, por ejemplo, un migrante aquí pues no tiene la necesidad de ser identificado dentro de una nacionalidad para acceder a un derecho. Comprender eso es muy difícil, sobre todo en esta disputa donde el que cree que tiene el derecho no le gusta que el otro que cree que no tiene el derecho tenga su mismo derecho. Es esto, es como... bueno, ¿por qué la gente no va a tener una buena vivienda? ¿Por qué la gente no puede tener el acceso, digamos, hablando de temas materiales? ¿Por qué la gente no puede tener acceso a una calle absolutamente iluminada, una calle pavimentada? Y hablando del tema espiritual, ¿por qué la gente no puede tener acceso a la lectura, acceso al arte como un tema de derecho, el tema de la educación, etcétera? Bueno, desde Recoleta entonces, este alcalde hace, piensa, siente y hace, que es una cosa fantástica y que tanta falta nos hace muchas veces en la política. Ese sentir, ese pensar, sentir y hacer hizo que el modelo de gestión de Recoleta tenga todo lo popular, que es fantástica. Además, la recuperación desde la palabra popular hasta todo lo que significa un trabajo de lo popular. Las farmacias populares, la universidad popular, las viviendas populares, es decir, toda esa construcción de la gente en la apropiación de lo suyo, de su derecho, de sus capacidades materiales y espirituales de vivir mejor. Eso que nosotros en Ecuador le llamamos el summa causa o el buen vivir, o en Bolivia el summa camaña, pues aquí hecho realidad a través de lo popular y de la recuperación de eso. Me imagino que no fue fácil al inicio, porque tampoco es que hay una comprensión social de eso. Recoleta tiene una particularidad, que es un sector, digamos, con muchas necesidades, con sectores sumamente populares, empobrecidos por este sistema. Y ahí cómo fue la primera experiencia de hacer esta Recoleta diferente, la rupturista. Esto fue un proceso muy largo, ¿eh? Nosotros partimos hace 20 años con un 2% de los votos para el Partido Comunista en esta comuna, y nos propusimos, después de sucesivas derrotas y de una readopción de la estrategia y el arsenal teórico y metodológico más clásico de la izquierda, nos propusimos ganar la comuna en un plazo de 10 años. Y fuimos subiendo del 2 al 10, del 10 al 18, del 18 al 41 cuando ganamos en el 2012, precisamente instalando estos conceptos, pero además entendiendo que son parte de una disputa
política que está en todos los partidos, pero que es más fuerte en la izquierda. ¿Dónde se pone el énfasis de la construcción de la política? En la superestructura política, en el aparato del Estado como instrumento de dominación, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, o se pone en aquel lugar donde tú, con la acción política, cambias vidas concretas de las personas. Nosotros somos, y porque nuestro padre fundador, Luis Emilio Recabarren, así lo plantea, partidarios de partir el trabajo, de poner todos los énfasis en los gobiernos locales, que es donde la democracia está más al alcance directo del pueblo y permite una transformación social, pero también cultural, y permite la disputa diaria, cotidiana, del sentido común, ¿no? Entonces apostamos todas las energías y apostamos todos los recursos que teníamos a ganar el gobierno local y partir una construcción desde abajo, desde los barrios hasta el gobierno local y después hacia arriba. Fue un proceso exitoso, ganamos y continuamos esto de ganar la confianza para ganar la conciencia, para ganar la voluntad, ¿no? Es una etapa, habitualmente la izquierda pone el foco en la conciencia y no entiende que la confianza es lo primero. La derecha siempre llega, te resuelve un problema, te gana tu confianza y te dice usted dele gracias a Dios. Y ellos se ponen en el lugar del enviado divino. Es difícil combatir con eso, ¿no? Entonces la izquierda tiene que estar todos los días en la base social, no persiguiendo un voto, sino que haciendo, como decía Lenin, los comunistas nunca deben perseguir un voto, los bolcheviques decían, ¿no? Deben trabajar todos los días por el mejoramiento inmediato de las condiciones de vida, materiales e inmateriales, de quienes los rodean, y si eso los lleva al voto, formidable. Y nosotros nos dedicamos a eso. Y además entendemos que toda esta discusión, que hoy día está muy en boga y muy profundizada, acerca de las políticas universales versus las políticas focalizadas, tienen que ver con los conceptos de la propiedad y de la unidad material del mundo que conocíamos, ¿no? Cuando tú sientes que algo es apropiable y además comes el mito del capitalismo, del crecimiento indefinido, infinito, esto está orientado a que alguien al final, allá, muy lejos, se quede con todo y todo el resto del planeta se quede sin nada. Como eso es imposible porque el planeta no es apropiable y nos pertenece a todos, nosotros creemos que todos deben tener los mismos derechos en todas partes. Y por lo tanto, dentro de los marcos que nos da la Constitución Política de Chile, que es profundamente neoliberal, empezamos a encontrar resquicios legales que nos permitieron introducir una intervención al mercado para intervenir el mercado. Esto nos ha significado una enemistad profunda para con los controladores del modelo, ¿no? Entonces hicimos la farmacia popular primero en un país en donde las grandes cadenas de farmacia, un oligopolio compuesto por 3 cadenas de farmacia, esto lo conoce México muy bien, ¿no? Controlaba y vendía con más de 1000% de utilidad los medicamentos en Chile, llevando a Chile a tener los medicamentos más caros del mundo. Y nosotros encontramos un camino para poner una farmacia municipal que paga los costos operacionales desde el presupuesto municipal y que traspasa con utilidad cero el valor de costo del medicamento al valor de venta. Significó un golpe mortal porque disminuyó entre un 70 y un 90% el valor de los medicamentos respecto a lo que había al mercado. Todos los municipios de Chile tuvieron que venir a instalarlo porque la gente les decía, ¿por qué Recoleta tiene esto y el resto de las comunas no? Esto, una vez que fue atacado frontalmente, pero que fue legitimado por el apoyo social, esto nace de la comunidad, y sin el apoyo de la movilización social, no, sin la instalación como un derecho, no hubiera surgido. Lo tuvimos que hacer en absoluto sigilo y secreto. Si esto se hubiera sabido antes del día de la inauguración, se hubieran movido todos los fantasmas que gobiernan y todos los poderes fácticos para que no obtuviéramos el permiso. Obtuvimos el permiso y todos tuvieron la obligación de copiarlo. Y una vez que este fue aprobado, fue tenido que asumirse como correcto, lo replicamos en los lentes, en los audífonos, en las viviendas, en la energía, en el conocimiento, en los libros, en la música. Y empezamos a construir un ecosistema en donde el precio justo, no la gratuidad porque no existe
la política universal en estricto rigor, sino que el precio justo para buscar, ¿no?, acceso a determinados bienes, productos o servicios de manera oportuna y a precio justo, en un país en donde la gente tiene que escoger hasta el día de hoy entre comer o tratarse una enfermedad, entre comer y educar a sus hijos, entre comer, ¿no?, y tener libros. Bueno, esto fue una forma indirecta de aumentar los salarios, siguiendo a lo de Emilio Recabarren, que decía que los municipios debían abocarse a abaratar, simplificar y facilitar la vida de las personas. Eso, de una u otra manera, cuando nosotros apostamos a jugar las reglas de juego de la democracia liberal, pues entramos a la disputa de la institución. Ayer tú decías algo en el panel, que bueno, lo hemos debatido en diferentes espacios políticos especialmente, pero decíamos, nosotros entramos a ganar la institución y nos quedamos institucionalizando las cosas. Así es. Y ese fue un error también que lo cometimos en la primera década de siglo muchos de nuestros gobiernos, es decir, nos dedicamos a hacer tan bien, tan demócrata, la comprensión tan ilusoria de ese sistema, que funcione bien, que sea eficiente. 70 millones de habitantes de Latinoamérica salieron de la pobreza. Sí, pero ¿a dónde? Y ahí es el tema de la conducción que se hace justamente a través del tema del armado de la base social. Yo traigo mucho a colación esto porque hay que aprender de los errores y hay que fortalecer las instancias de la comprensión de la gente de que el gobierno es importante para su vida y por lo tanto no es algo periférico ir a elegir a una autoridad, sino es algo sustancial de tu propia vida. Cuando nosotras y nosotros, digamos, en el ejercicio de los gobiernos, pues nos olvidamos, o esa burocratización de la militancia en ejercicio de gobierno, pues nos ha pasado muchísima factura. Porque cada vez estamos más alejados, el pueblo, del gobierno. Y esa idea capitalista instaurada de que solo puedes mejorar tu condición de vida bajo tu esfuerzo individual es lo que mantiene a los pobres siendo pobres y bajo esa idea de que eres pobre porque quieres, ¿no? Y pobre es vago, porque no, ¿cómo no va a generar riqueza? Esfuérzate más, trabaja más, sácate la madre más. Y eso que creemos, autoexplótate, pues, que entonces así vamos a mejorar la vida de la gente. Y solamente comprendiendo que si el Estado asume su responsabilidad, el gobierno asume su responsabilidad y acompaña, permite, facilita, sustenta ciertas necesidades básicas, pues tu esfuerzo individual claro que te va a ayudar, pero es un tema complementario. En esta lógica, ¿cómo crees tú que este debate, el demostrar que funciona un sistema diferente en este Chile, pueda ser practicado? Es decir, dices, las farmacias, los municipios, que me imagino, incluso los que tienen autoridades de derecha, pues vinieron y tuvieron que implementar farmacias populares. ¿Qué tan factible es en este Chile hoy implementar ese modelo que puede expandirse hacia la lógica de lo popular? Considerando que después del estallido social llega un gobierno, y eso también quiero llegar como a puntualizar contigo después, llega un gobierno que provoca un proceso constituyente, que se pierde un proceso constituyente de avanzada, que vuelve una recuperación de la derecha a través de los errores y de las falencias políticas y de la institucionalidad, y ahora en este momento exacto en que la derecha tiene un rol fundamental, incluso manejando muchos hilos de esas decisiones políticas institucionales, pues ¿cómo combatir desde esta practicidad de lo popular? A ver, lo primero, el momento constituyente lo impulsa la ciudadanía y el pueblo de Chile en las calles. Este gobierno es protagonista de la derrota, ¿no?, por sus propios errores y por una campaña muy odiosa de la derecha con las fake news, pero hay una responsabilidad política que permite que este proceso aborte y que resurja una restauración mucho más conservadora, pero que eso se va a ir normalizando y en algún minuto Chile va a retomar el proceso constituyente. Como no cambió la Constitución, el valor del proceso Recoleta se multiplica por varias veces, porque estas transformaciones que hemos hecho aquí las hemos hecho con la Constitución de Pinochet, ¿no? Encontramos intersticios legales que nos permitieron hacer aquello que en la Constitución está prohibido. Pero
Ni siquiera un dictador es perfecto cuando diseña el modelo con el que quiere eternizar su obra, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la primera disputa que tiene que entender la izquierda, ¿dónde va a poner su energía? Si en el Estado central, que es una trampa, la democracia burguesa es una trampa, o en los lugares en donde con mayores niveles de autonomía uno puede transformar la realidad. Yo no creo que cuando uno llega a los gobiernos locales llega a disputar el gobierno. No creo que llega a transformar la realidad y la institucionalidad. Llega fundamentalmente a disputar el sentido común, ¿no? Y a demostrar que hay alternativa y corre el cerco, pero corre el cerco cultural. Esto es un ejercicio que permite mostrarle al pueblo que puede gobernarse distinto, ¿no? Y que se puede llegar. Pero hay que entender muy bien, y ahí la formación militante, que es una deuda histórica de las izquierdas, tiene que ser mucho más profunda. Y la disciplina militante mucho más profunda, ¿no? Nos hemos liberalizado demasiado, ¿ah? Hemos caído en la trampa de la diversidad, ¿ah? La diversidad y las luchas de la representación terminaron sepultando las luchas de la redistribución. Cuando tú entiendes el concepto del mundo, un caso que es menos complejo que otros, ¿no? Hoy día tenemos a la gente que tiene familiares con trastorno espectro autista en todo el mundo discutiendo cómo incorporamos, en Chile por lo menos, esta enfermedad al sistema público para que lo trate. Y tenemos a quienes sufren de fibromialgia luchando para que esta enfermedad sea incorporada al sistema público. Y a los que tienen familiares con enfermedades catastróficas, raras, porque son muy caras de atender, ¿no? Luchando para que estas enfermedades, nosotros decimos, bueno, ¿no sería mejor tener un sistema universal que atendiera todas las enfermedades desde que naces hasta que mueres, sin discriminación y sin exclusiones? Bueno, en todas partes hoy día estamos preocupados de visibilizar los derechos vulnerados de cada segmento de la población, y esto destruyó la conciencia de clase. Sí, totalmente. ¿No? Entonces hoy día nos faltan letras para mostrarnos distintos y poder vernos distintos. Esto Marx lo resolvió hace casi 200 años en el trabajo enajenado, lo resolvió Krishna con Arjuna en el Bhagavad Gita hace 3000 años, diciendo el mundo es una unidad material, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que entender es que nadie puede resolver su problema solo, ¿no? Y que los pueblos del mundo no pueden resolver sus temas solos, y que necesitamos reconstruir el internacionalismo de la clase trabajadora, ¿no? Y que necesitamos construir el internacionalismo de todas las luchas, pero además transformar las luchas económicas en luchas políticas. No seguir luchando cada uno por su interés particular, sino que cada uno sea capaz de luchar por los intereses de todos. Ayer Miguel Urban decía algo maravilloso en el foro, ¿no? Decía, la lucha contra el genocidio en Gaza hoy día no es una lucha del pueblo palestino, es una lucha de toda la humanidad. Si alguien no lo entiende, difícilmente podremos resolver cualquier problema en la tierra. El bloqueo a Gaza no es distinto al bloqueo a Cuba. El bloqueo a Gaza no es distinto al bloqueo a Venezuela. El bloqueo a Gaza no es distinto a lo que hace Marruecos en el Sahara Occidental, ¿no? O sea, hay diversas realidades que conforman la resistencia del sur global respecto del norte global, y esa es la conciencia que tiene que avanzar. Entonces, resolver el problema de alguien vulnerable en Recoleta está íntimamente ligado a resolver el problema mapuche, a resolver el problema palestino, a restaurar la democracia donde no la hay, y no entendía la democracia como la democracia burguesa, sino que la democracia profunda, en donde todos entendemos que somos un solo cuerpo y que nadie tiene derecho a quedarse con todo. Hay un tema de liderazgos sumamente diferentes, pero que te ponen un tema en común de lo que estamos viendo ahora en América, en esta disputa principalmente. Y es que las derechas cada vez son más reaccionarias, cada vez son más radicales,
con hechos muchos más violentos, una naturalización de prácticas fascistas complejas, y por el otro lado, las izquierdas jugando a centralizarse cada vez más, ¿no? Entonces, esto que es un real peligro para el tema de la diferenciación, no solamente de sistemas políticos, sino de prácticas políticas transformadoras, parece que nos carcomen el día a día. Y esto de la política light, de la política del cae bien a todo el mundo, siempre decíamos, pues bueno, nosotros no somos electos, no nos eligen para sonreírle a todo el mundo, nos eligen para tomar decisiones que puedan, en su defecto, mejorar la vida de la mayoría de la gente. ¿Qué pasa entonces cuando vamos más al centro? Lo pregunto porque en Chile hubo en la última elección presidencial, hacia afuera, era que casi el Partido Comunista llegaba a ser gobierno y que por lo tanto había una posibilidad de ejercicio de la izquierda. Obviamente desconocimiento de la persona que asumió, de su historia, de dónde venía, de su procedencia. O sea, muchos decíamos, bueno, pero es que va a ser su primer trabajo, es decir, una complicación más diferente, pero hacia afuera era Chile. En Chile ganó la izquierda. Y caer en ese error lo que te hace es una decepción. Hoy yo siento hacia afuera, obviamente, una decepción del ejercicio de gobierno, pero además que eso también inhibe la posibilidad de una disputa inmediata de esa misma izquierda, basado en ese tema de un imaginario muy posesionado. ¿Cómo romper eso? A ver, en Latinoamérica, quien define quién es de derecha y quién es de izquierda son los medios de comunicación hegemónicos. En Latinoamérica, quien define quién es una dictadura y una democracia son los medios hegemónicos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es dejarse de actuar con esas categorías de análisis y con esos criterios instalados desde los medios hegemónicos. Y hay que entender también, por lo menos para mí, que la democracia burguesa es una trampa y que uno tiene que jugar en la democracia burguesa, pero nunca perdiendo la conciencia de que es una trampa. Tú tienes que llegar al Estado, pero nunca perdiendo la conciencia que el Estado es un instrumento de dominación de clase. Claro. ¿No? Porque si no te conviertes en un engranaje más del instrumento de dominación de clase y no transformas la institucionalidad ni la realidad, sino que te empiezas a adaptar a la realidad y a la institucionalidad. Participar de la democracia burguesa sin comprender la profundidad de esto te lleva a errores. Por ejemplo, este gobierno cuando entró dijo que ya no era un gobierno de izquierda, porque estaban conscientes de que en la lucha parlamentaria le había ido tan mal que no tenían los votos para hacer ninguna de las transformaciones. Y por lo tanto informó previo llegar, y esta es una responsabilidad social también, ¿no? De que no iba a poder hacer las transformaciones y que este iba a ser un gobierno, lo dijo así, socialdemócrata moderado. Imagínense lo que es una socialdemocracia moderada. ¿No? O sea, hay ahí una definición que es básica. Moderar la moderación. Exacto, ¿no? Y por lo tanto, uno tiene que manejar muy bien las expectativas, porque la desilusión está en las expectativas que uno se pone y no en la realidad. Cuando uno conoce la realidad, hay menos expectativas. Yo digo ¿no? siempre es como, porque la democracia liberal ya queda totalmente corta a las dinámicas de los pueblos, por eso mucho de estas herramientas de democracia participativa o la democracia plebeya, o sea, insertar otro tipo de cosas y reconocer unas diversidades de las democracias, pero jugando en esas reglas. Un poco el ejemplo que yo siempre pongo en las clases, muchas veces ayuda a ejemplificar, y dice, a ver, tú eres un jugador de fútbol y entras a una cancha de fútbol. O juegas bajo esas reglas y te acomodas a eso y pues o haces la ley Higuita, ¿no? Entonces, claro, Higuita, que es este arquero fantástico, este personaje fantástico colombiano, para muchos uno de los mejores arqueros del mundo, pues entendió que entrar a jugar a la cancha era aprender las reglas de tal manera que luego puedas transformarlas en el mismo juego de la cancha. Entonces, claro, era un arquero que no solamente era espectacular, sino que jugaba. Al inicio era como, no puedes hacer eso, tu margen es no puedes moverte de ahí. Y el man seguía, y lo hizo tan bien que logró, reconociendo en el fútbol la llamada ley Higuita, que permite a los arqueros jugar en cancha. Entonces digo, esto es esa gráfica. Si tú no conoces a dónde llegas, si no conoces la disputa que enfrentas, toda esa historia, todo ese entorno, pues corres el riesgo de burocratizarte en ese sistema, nefasto además, porque termina siendo nefasto para las ilusiones movilizadoras, para la generación de las esperanzas de las grandes mayorías, para esa disputa real del sentido político. Pero se cae en eso. Más profundo también. ¿Por qué? Cuando nosotros separamos
los procesos nacionales de las estructuras globales. Mm. Esa es la Claro. trampa de la democracia burguesa. Porque el Estado Nacional es la superestructura política del capitalismo y de la democracia burguesa. Y nos hace pensar que están desacoplados los procesos nacionales de los procesos globales. ¿Qué está pasando? Tú hablaste del aumento y del alza de la ultraderecha. La democracia burguesa la instala el capitalismo y el neoliberalismo es una fase posterior que es producto de las leyes del capitalismo que conducen a una tendencia, dos tendencias naturales del capitalismo. Decreciente de la utilidad, de la tasa de ganancia, y una tendencia de la concentración, de aumentar la concentración y la tendencia al monopolio. Entonces, ¿qué sucede? Que la democracia burguesa, el capital transnacional, nos deja jugar a ella mientras la tasa de ganancia está subiendo. Pero cuando la tasa de ganancia, luego de una crisis de sobreproducción y de destrucción de factores productivos, vuelve a contraerse cada vez más rápido, ¿no? La democracia burguesa deja de servirle al capital internacional, ¿no? Y ellos incluso nos dejan jugar a la democracia, incluso nos dejan ganar a veces en la democracia. ¿Por qué? Porque preparan la cancha. ¿Y para qué preparan la cancha? Cuando hay que volver a destruir factores productivos, se tiran sobre los gobiernos que han dejado que aparezcan progresistas en su cancha. Eso explica todas las intervenciones en América Latina, eso explica el lawfare, eso explica una serie de cosas que de otra manera no se entienden. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en el mundo? Que las izquierdas llegaron a los gobiernos, ¿no? Pero que se llegaron a institucionalizar tanto y que en este tiempo en donde la democracia burguesa ya no sirve, entonces el único discurso contestatario contrario a la democracia burguesa es la ultraderecha, Claro. que requiere, que sabe que la tasa de ganancia está contrayéndose tanto que ya la democracia no sirve, que llega a hacer lo que está haciendo Milei en Argentina, y lo que hizo Trump en Estados Unidos, y lo que quiso hacer Bolsonaro en Brasil, y lo que quiere hacer José Antonio Cast en Chile. Porque ya no les interesa, porque saben que la democracia no les sirve para defender a la tasa de ganancia de la tendencia decreciente. Y eso es lo que nos convierte en que tenemos a la izquierda, que siempre soñó con destruir la democracia burguesa y superarla, defendiendo la democracia burguesa como si fuera nuestra institucionalidad. Y ahí es cuando perdemos toda posibilidad, ¿no? Y por lo tanto, lo que nos hace falta es volver a poner un horizonte concreto de superación del capitalismo, volver a poner un horizonte de concreto de construcción del socialismo, de tal manera de poder ofrecer una alternativa, ¿no?, a un modelo que lo único que propone es destrucción absoluta de factores productivos para una nueva fase de expansión de la tasa de ganancia. Eso explica la guerra en Ucrania, una guerra entre capitalistas, eso explica la guerra en Palestina, ¿no? Una guerra de exterminio contra un pueblo absolutamente indefenso por una colonia europea, que se llama Israel, ¿no? Pero eso también explica la ocupación del Sahara Occidental por parte de Marruecos, por los materiales y por los recursos naturales que hay ahí, porque en este contexto de contracción de la tasa de ganancia, los capitalistas tienen la obligación entre ellos de disputarse a muerte hasta el último metro cuadrado de recurso natural y hasta el último metro cuadrado de mercado. Y aquí no hay quien se salve, ¿no? Y por lo tanto, la racionalidad indica que hay que superar el capitalismo si queremos resolver los problemas. Porque en el capitalismo, al final, en esa tendencia que nadie alcanza a imaginar, al fondo, hay alguien que se queda con todo y el resto del mundo se queda con nada. Y lo estamos hablando desde el continente más desigual del planeta. Así es. Y un continente que tiene 200 años de vigencia de una doctrina Monroe que inició como un protectorado militar y que ahora se ha convertido realmente en el protectorado de los recursos naturales que luego van a servir justamente para esa geoeconomía en movimiento permanente. Las economías crecientes son una amenaza. El bloque de integración de inicios del siglo XXI fue una amenaza del sur al norte y eso trae represalias, si Estados Unidos y el gobierno tienen una recesión muy fuerte, yo digo, hay dos muestras muy claras de la profundización de esa
recesión. La primera hora estar debatiendo sobre una elección presidencial de los Estados Unidos entre dos hombres de 80 años. Segundo, el mayor deudor de China es justamente Estados Unidos. ¿Qué hace que sea tan agresivo entonces Estados Unidos hacia el sur y trate de proteger lo que él considera es parte de lo suyo? Laura Richardson lo ha dicho varias veces y con total soltura, que van a proteger la principal reserva de agua dulce del continente que se encuentra en la Triple Frontera, el yacimiento más grande de petróleo del mundo que se encuentra en tierra venezolana. Las 10 producciones, las minas de oro, plata y cobre, en el top 10 mundiales las tiene toda nuestra parte de cordillera andina. Es decir, hay una agresividad producto de un cambio geoeconómico que hay que conocerlo, que hay que tomarlo en cuenta para comprender por qué los bloqueos, por qué los golpes de Estado y por qué la guerra judicial. Y eso es algo de lo que volvemos en el siguiente bloque a debatirlo, porque es un formato no solo de aniquilamiento de propuestas diferentes, sino de ratificación de una hegemonía continental. Lo hablamos al regreso. La información sobre Palestina abunda en las redes sociales, muchas veces sin contexto. No permiten profundizar y comprender todas las dimensiones de una catástrofe que se arrastra por décadas. Daniel Jadwe, alcalde chileno de origen palestino, abre una ventana a Palestina para entender a profundidad la causa presente del pueblo palestino, recorriendo su historia y sus perspectivas de futuro. No se lo pierdan. Ventana a Palestina. Gracias a todas y todos por seguir en este espacio de Lo Personal es Político, hablando con el alcalde de Recoleta, en Santiago de Chile, Daniel Jadwe. Y decíamos que justamente todas estas transformaciones que van contra sistema, antisistema, como quieran denominarlo, o simplemente otras alternativas mucho más sustentables, sostenibles, amigables, con el ambiente, con el planeta, con los seres humanos. El humanismo traído nuevamente a discusión y a debate trae repercusiones porque golpeas directamente intereses de los capitales, intereses del gran hegemón e intereses que pues van mermando la posibilidad de mantener una dominación dentro de nuestros territorios. Sí, esto podría parecer un discurso, un mensaje bastante utópico, pero estamos viendo que hay indicios de que es posible y hacer pragmáticamente una política diferente desde el ejercicio de lo local y desde los gobiernos. Trae represalias. La guerra judicial, el lawfare, que a mí me gusta más siempre ponerlo en el marco de una guerra judicial para quitar ese tema bastante anglosajón, pero ¿qué significa? Y lo hemos tratado en los últimos años en nuestra región, la ley de la guerra. ¿Qué quiere decir esto en pleno siglo XXI? Yo siempre digo que la dictadura militar de los 70, de los 80, vino posterior la dictadura económica de los 90 a través del endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, que significa una cadena hasta el momento que limita posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos, y ahora viene la dictadura judicial. Lo que Cristina Fernández de Kirchner ha dicho con total claridad, el partido judicial en plena acción y en la disputa de estos sentires y de estos espacios de los pueblos. La guerra judicial parecería algo muy lejana en algunos territorios. En algunos territorios creen que eso solo pasó a esos izquierdistas por corruptos, porque además la instauración de la mediática frente al tema de corrupción es lo que permite que el sistema judicial tenga herramientas legitimadas por la sociedad a través del mensaje cotidiano y permanente de los medios de comunicación hegemónicos, que cuando te llega la sentencia parece algo muy obvio, es que ya tenían que haber sido sancionados. En el caso Brasil contra Lula, en el caso Cristina, en Argentina, en el caso Rafael Correa, en Ecuador y en el caso Evo Morales, incluso en el golpe y posterior al golpe de Estado, pues ha jugado justamente con estas líneas y estas tres especificaciones: medios de comunicación, política del Departamento de Estado, a través muchas veces implementado el Comando Sur y de sus embajadas, y a través del partido judicial. Decía que esto parece muy lejano en algunos países. En Chile,
se empieza a debatirlo y queremos que además afuera conozcan y sepan que en Chile se está implementando una guerra judicial. Hablábamos entonces de las farmacias populares y de todo lo que eso significó en esa propuesta antisistema. Cómo ahora este mismo caso, que para muchas y muchos de nosotros significa buscar la dignidad para la gente, se convierte entonces en un arma de aniquilación de quien lleva la batuta de la propuesta de izquierda en esa disputa presidencial. Lo pongo así, Daniel, porque si no, no habría razón de que te implementen una guerra judicial. Si tú estuvieras el día de mañana terminando la alcaldía en Recoleta y te fueras a tu casa, a la academia, a hacer lo que quieras, pues no estarían jugando a una guerra judicial. Saben que hay un futuro, saben que hay una población que está muy expectante de una decisión partidaria y de una posible participación superior que pueda hacer que esos intereses golpeados en un lugar como una comuna puedan llegar a golpear los intereses de esas élites y de esos privilegiados de un país. La guerra judicial entonces empieza a ejecutar. Y antes de ayer, mientras me alistaba para venir a la Feria del Libro, a las tareas asignadas dentro de la Feria del Libro, pues prendí la televisión para ver las noticias. Y había un presentador que mostraba ya un mapa del delito. Es decir, el rostro del alcalde, como luego fue el presidente de la Asociación de las Farmacias, cómo esto estaba vinculado a esta serie de asociaciones, o sea, construyendo algo que cuando tú ves como ciudadano dices, pues sí tiene lógica. ¿Sabes? Que toda esta sarta de corruptos de la política y empiezan a jugar nuevamente con esto que ya lo conocemos mucho, quienes hemos pasado y hemos sido parte de estos procesos de guerra judicial. ¿Qué está pasando precisamente en Chile frente a la guerra judicial en este intento de aniquilar lo que tú decías, la confianza? Generas una confianza y eso te sostiene y te permite ejecutar. Entonces saben que hay que atacar la confianza. Lo saben perfectamente. Bueno, primero, aclarar, no es el primer caso. Yo creo que el primer caso en Chile de guerra judicial partió hace mucho tiempo con Marco Enrique Minami y con otros liderazgos que han sido perseguidos sin tener antecedentes concretos para llegar a un juicio. El caso de Meo fue brutal, ¿no? 7 años de investigación para llegar a declarar no perseverar. O sea, siempre lo digo, hay alguien que tendría que hacerle una querella por fraude al fisco, al Ministerio Público, por gastar recursos públicos durante 7 años que podrían haber estado abocados a la persecución del delito de verdad, ¿no? En mantener una causa abierta para inhabilitar a alguien como candidato, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente cuando tú muestras este mapa, lo que estás haciendo es precisamente construir esto. Pero lo que la gente tiene que hacer es decir, ¿es alcalde? ¿Es delito ser alcalde? No. ¿Fue presidente de las farmacias? ¿Es delito ser presidente de las farmacias? No. Y tú empiezas porque cuando te muestran el lugar, porque puede haber un delito en algún lugar del mapa, el tema es que te ponen a ti al centro y te dibujan al centro de tal manera de que tú seas el zar de todo lo que pasa, ¿no? Y efectivamente eso es una maquinación de las fiscalías que están profundamente politizadas en nuestro país, ¿no? Y esto ha sido denunciado por autoridades del Estado, no que lo diga uno. Y efectivamente aquí lo que se busca es dañar un proyecto político tremendamente empatizado con la ciudadanía, ¿no? Un proyecto político tremendamente además esperanzador para la ciudadanía y que además interviene un mercado abusivo. O sea, se nos está juzgando por comprar medicamentos, se nos está juzgando por comprar glucómetros, por comprar ayudas técnicas, por comprar... ¿no? Por tratar de hacer un interferón, un medicamento para la pandemia en tiempo, con una universidad de las más prestigiosas. ¿Ah? Yo creo que ahí la gente entiende perfecto, porque nosotros no hemos comprado joyas Swarovski, como en otros casos. No hemos comprado osos de peluche, no, estamos actuando dentro del margen de nuestras competencias y atribuciones para comprar. Aquí no hay una acusación de que haya llegado un peso, ¿no? A las arcas, los manos, los bolsillos de este alcalde. No, ninguna. Aquí lo que hay es si las decisiones que pudieron haber significado pérdida de plata estatal, ¿no? Constituyen delito. Hace 3 semanas nos enteramos de que Chile perdió porque vencieron más de 3 millones de vacunas para el COVID. ¿Alguien podría pensar en su sana lógica que esa pérdida de recursos constituye fraude al fisco de parte de los que la compraron? O sea, yo creo que ahí
es cuando tú empiezas a construir, ¿no? De tal manera de dañar. ¿Ah? Y por supuesto tienes que hacerlo de tal manera que además, cuando se discutan las cautelares, tú tengas los requisitos necesarios para pedir una cautelar intensa. Porque como sabes que no vas a llegar a condenar, lo que necesitas es que tu acusado pueda pasar por la cárcel sin estar condenado para que esa foto sea la que quede. Claro. ¿No? Esto es lo grave. Los mismos jueces han discutido en las últimas semanas que hay aquí un abuso de la prisión preventiva en nuestro país y más del 40% de la gente que está en la cárcel hoy día en nuestro país no tiene juicio terminado. Claro. No, está en prisión preventiva. Yo no digo que todas sean, pero efectivamente se utiliza, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que hay es un intento de asesinamiento político y nosotros vamos a demostrar nuestra inocencia, pero además después vamos a recurrir a todas las instancias para seguir persiguiendo lo que nos parezca que se sale del marco judicial. Y este es un proceso que tiene una serie de vicios procesales que yo espero que también los podamos demostrar. Cuando nosotros hablamos de este partido judicial, estamos hablando que jueces y fiscales principalmente, pues están siendo formados. Y hay esta tema de denuncia también, que todos los años en Brasilia el encuentro de los fiscales permite un adoctrinamiento que ha mantenido en los últimos años de esto. O sea, Lula da Silva fue apresado y sentenciado y anulado sus derechos de participación política por la supuesta prueba de un departamento que jamás estuvo a nombre ni de él, ni de su esposa, ni de sus hijos, ni de su entorno, pero esa era la prueba según el fiscal. En Cristina fue una libreta escrita sin peritaje, porque además no pasan peritajes, una libreta que supuestamente ya te muestra el cometimiento de un delito. En el caso de Rafael Correa, pues el tema no era la demostración de que quisieron al inicio con el informe de Brecht, que salió desde Washington, implementar esta lógica de que fueron comprados y que hubo dinero de por medio en temas de contratos, cuando no pueden demostrar. En Ecuador, ustedes saben, hemos hablado muchas veces y en los últimos años, terminan acusando a Rafael Correa de influjo psíquico. Esa es una barbaridad. Cuando yo cuento esto, al principio la gente me queda viendo y me dice, nos está tomando el pelo. No, cuando desarrollo lo que la fiscal dice que influjo psíquico es que cuando Rafael Correa era presidente estaba en el nivel jerárquico superior, influía psíquicamente sobre sus subalternos para cometer supuestos delitos que jamás tampoco han sido probados. Ese es el absurdo de la guerra judicial, unos montajes relatados que utilizan muchos las mismas herramientas, porque en el caso Correa también hubo la libreta, que el abogado le llegó a llamar la libreta de Hello Kitty, es decir, cosas que son tan absurdas, tan caricaturescas, pero que terminan sirviendo para anular dentro de la participación política. Por eso es que es una dictadura judicial lo que estamos viviendo realmente en muchos de nuestros países, porque te anula la posibilidad de fortalecer lo que debatíamos al inicio, esa misma democracia liberal, reconocida y practicada para que te puedas presentar un proceso electoral. Queremos y vamos a mantener pues justamente el caso de guerra judicial que se está montando. Como dices, no ha sido la primera ocasión. La campaña anterior y cuando tú estabas de precandidato ya hicieron un allanamiento, me acuerdo, Sí. Días antes. Es decir, es justo apuntar a eso de generar la desconfianza sobre la persona para aniquilar esa Eso es posibilidad de sorprendente, participación. la única municipalidad que falla nada en vivo y en directo 5 días antes de una inscripción de una candidatura a la reelección en el municipio. Pero tenemos algo que decir, porque los medios también están hoy día puestos en duda por el mal trabajo que han hecho y por cómo se han prestado la corrupción judicial, o sea, para la corrupción mediática y periodística, se ha prestado para esta guerra judicial. Y después de eso, que fue un escándalo durante una semana, bueno, la gente nos volvió a elegir con el 65% de los votos y controlando 2/3 del Consejo. Por lo tanto, yo creo que uno finalmente es lo que hace, no lo que se dice de uno, ni lo que uno dice, ¿no? Y podemos estar tranquilos porque esto va a terminar donde tiene que terminar, donde han terminado numerosas, más de una decena de acusaciones en más de 12 años, que no han logrado jamás mellar ni la confianza, ni detener una gestión que va a terminar siendo la más exitosa de nuestro país. Bueno, yo tengo nacionalidad chilena, producto de mi abuela, así que espero también como parte de este pueblo, pues
que esto sea así y que realmente podamos tener un líder de izquierda al frente de este Chile y que sea pronto. Así que, bueno, con esto ha sido un diálogo, como ustedes saben, una conversa que ha atravesado muchos temas. Pues queremos invitarles a que puedan difundirla igual. Ojalá puedan venir a conocer la experiencia de esta maqueta utópica en una comuna como Recoleta. Agradecerte, Daniel, nuevamente y bueno, cerrar con una pregunta muy básica. ¿Qué sueña Daniel Jadwe? Un mundo sin frontera, un mundo en paz perpetua y con fraternidad universal son conceptos que repito cada vez que puedo, y para eso necesariamente necesitamos superar el capitalismo y superar toda pretensión de la posibilidad de apropiarse de todo aquello que no nos pertenece. Gracias, Daniel. Nuestro abrazo y bueno, a seguirle luchando, como siempre. Gracias a todas y todos. Nos vemos en un próximo capítulo de Lo Personal es Político.